Buenos días, mi nombre es Stephanie Valle. Estamos en la materia de Estadística Diferencial 1 en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial, donde nuestro docente es el maestro Juan Morales, donde estamos en la actividad 1, en la unidad 2, donde presentamos dos temas con sus cada uno respectivos subtemas. Vamos a ver lo que son el capítulo 3 de estadísticos básicos para describir, explorar y comparar datos. Estos vienen con sus tres subtemas, que son medidas de tendencia central, medidas de variación y medidas de posición relativa o la gráfica de caja. Como primer tema para explicar es la medida de tendencia central. Una de sus definiciones son que la medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar todos los datos y esto dividirlo entre el número de datos. Por ejemplo, si tenemos 50 datos, sumamos todos esos 50 números y esa suma lo dividimos entre el 50, que es nuestro número de datos. La mediana es un conjunto de datos de la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en un orden de magnitud creciente o decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un número de datos de 10, tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Y el dato que está justamente en medio, ese va a ser nuestra mediana. En caso de que haya dos datos que se encuentren en medio, la suma de esos dividido entre 2, eso va a ser nuestra mediana en caso de que haya dos en el medio. La moda es un conjunto de datos, es de un conjunto de datos es el valor que mayor frecuencia tiene, que más se repite en todo nuestro número de datos. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego luego dividiendo la suma entre dos. Tenemos nuestros primeros dos ejercicios que lo tenemos que realizar en Minitab. Ya tenemos en esta parte de aquí lo que es nuestros datos, que ya los encontramos aquí. Nuestro primer ejercicio nos dice que una empresa de manufactura de productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro, que se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días. Nosotros tenemos que obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Nosotros con nuestros datos previamente ya capturados en Minitab, aquí tenemos nuestras muestras que va hasta 500, tenemos la muestra, el día y los diámetros que dan. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a sacar la media? ¿Qué es lo que nos pide? La media y la mediana. Entonces, del estudio de 500 muestras. Nosotros en Minitab nos podemos colocar en la parte superior de nuestro lado izquierdo, donde nos dice que nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a estadística descriptiva. Mío está en inglés. Entonces, nosotros aquí ya está previamente seleccionado porque estoy practicando anteriormente. Y nosotros lo que vamos a pedir es, queremos saber la media la media y la mediana de nuestros diámetros, de cada diámetro de cada muestra. Entonces seleccionamos este dato y nos vamos en esta parte de estadística, donde previamente ya tienen algunos rangos seleccionados. Tenemos el rango, el valor mínimo, el valor máximo. Tenemos la moda, tercer cuartil. Tenemos la mediana, la media que ya viene preseleccionada. Tiene la variancia y la desviación estándar. Nosotros ya ocupamos lo que es la mediana y la moda. Entonces seleccionamos en esta parte de aquí
vienen lo que son para seleccionar gráficas. Entonces, aquí no le vamos a mover nada, solamente ocupamos la media y la mediana de nuestro dato que es el diámetro. Damos OK y aquí lo podemos encontrar con un poquito más grande. Tenemos nuestra variable que son los diámetros. El número de datos son 500. La mediana, que es lo que nos está pidiendo en nuestro ejercicio, nos está pidiendo la media y la mediana. Esta es la media, que nos da de 0.8061. Tenemos nuestra desviación estándar, nuestro valor mínimo, la mediana, nuestro cuartil 3, moda. En esta parte no viene nada porque pues no se repite ningún número. Nuestro rango, el rango es como decía en la definición, tenemos el rango mayor y el rango menor. Eso, la suma de esos dividido entre 2 nos da este resultado. Entonces nosotros tenemos el dato menor y el dato mayor. Eso sumado y dividido entre 2 nos debe de dar un total de 0.014 de rango. Entonces, así es como sacamos en esta, porque hay dos maneras de saberlo. Entonces, esta es nuestra primera. La segunda forma, nos vamos igual a estadística básica, y nos vamos aquí hasta un resumen gráfico, supongamos. Entonces, seleccionamos, nuevamente seleccionamos y lo voy a borrar. Damos doble clic sobre el dato que queremos, así como hicimos anteriormente con la primera forma. Y aquí no movemos nada. Nosotros, como sabemos, el nivel de confianza, el que más se utiliza es el 95%. Entonces solamente lo dejamos ahí. Le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos ver hacia qué lado van los datos, nuestra campana de Gauss, y en esta parte podemos ver la mediana y la media y la mediana. Adicional tenemos lo que es la variancia, la kurtosis, nuestro número de datos, el número mínimo más el máximo nos da nuestro rango, que en esta parte, en esta gráfica es lo que nos da, los intervalos de confianza de la media, mediana y moda. Y así es como se hace de estas dos maneras. Adicionando otro ejemplo, tenemos también lo que es en una empresa de manufactura de productos aeroespaciales que requiere un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de fuselajes de un avión. Se nos dan muestras a continuación se muestra el estudio de 25 muestras del diámetro interno, donde se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días. Nosotros tenemos que aquí obtener nuevamente la media y la mediana de las dos formas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya tenemos los datos previamente capturados en Minitab. Nos vamos a esta parte de aquí, donde ya tenemos nuestros 125 datos que se tomaron. Entonces, esta parte de aquí ya no la vamos a ocupar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos para acá arriba. Donde nos pide otra vez la media y la mediana de nuestros 125 datos. Nos vamos a ir otra vez en estadística básica. Nos vamos en esta estadística descriptiva y ahora vamos a seleccionar, vamos a borrar eso y seleccionamos nuevamente nuestro diámetro, pero en este caso del fuselaje de un avión. Damos doble clic. Aquí ya no le movemos nada porque ya viene predeterminado. Entonces, ¿qué ocupamos? Nada más la media y la mediana, que aquí está, media y mediana. Damos OK. Gráficas, aquí nosotros no le movemos nada. Seleccionamos y aquí nos da otra vez. Es lo mismo que anteriormente, nomás diferentes números de datos, donde no tenemos moda porque entre todos los 125 números de datos ninguno se repite. Tenemos nuestra media, tenemos nuestra mediana. Dijimos que el rango lo sacamos de la suma del valor máximo, del valor mínimo más el máximo, esto dividido entre 2. Entonces,
así es como lo hacemos de esta forma. Nos vamos de la segunda manera, con gráfica. Igual nos vamos a estadística básica. Nos vamos otra vez aquí donde dice gráfica Smart. Le damos clic. Seleccionamos nuevamente doble clic en diámetro. Nuestro nivel de confianza dijimos que normalmente se utiliza el 95%, entonces nosotros no vamos a seleccionar nada en esta parte, solamente seleccionamos la variable. Damos OK y aquí tenemos nuevamente cómo se ve nuestra gráfica, nuestra campana de Gauss. Hacia qué lado podemos ver que a qué lado los datos se inclinan más. Tenemos nuestra media, tenemos nuestra mediana, mínimo, máximo, y en esta parte de aquí, como le dije anteriormente, no se ve o no nos da lo que es el rango, donde acá sí lo podemos ver. Igual nosotros lo podemos sacar, como dijimos, con el valor mínimo y con el máximo. Una operación matemática contra esos dos nos da nuestro rango, en caso de que no se llegue a ver en esta parte de aquí. Entonces tenemos en esta parte de aquí por lo que obtenemos en lo que son medidas de tendencia central, que nos pide o nos da a conocer o entender lo que son la media y la mediana. Pasando en el siguiente subtema, tenemos las medidas de variación. ¿Qué son las medidas de variación? Entonces tenemos de diferentes definiciones, donde nos da el rango, que es un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. Esta es un conjunto de valores muestrales denotado con S. Es la medida de variación de los valores con respecto a la media. ¿Qué tan alejado está la desviación? ¿Qué tan alejado está este número de datos de la media? La variancia es un conjunto de valores que prácticamente es la desviación estándar cuadrada. Solamente eso. Después se nos muestra otros dos ejemplos. Nosotros ya tenemos nuestros datos capturados en Minitab, que nos dicen el primer ejemplo. Ejemplo de emisiones de automóviles, donde dice que científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, obtener el rango, la desviación y la varianza. Entonces nosotros ya capturado estos datos, o vamos a ocupar lo que es el rango, la desviación, y la varianza. Entonces nosotros vamos a Minitab y aquí tenemos las emisiones de un automóvil. Nosotros que vamos a ocupar con nuestra variable de las toneladas de CO2 al año de los automóviles, nosotros vamos a sacar el rango, la desviación y la varianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a ir nuevamente a estadística básica, y nos vamos a ir a estadística descriptiva. Nosotros vamos a seleccionar, y aquí ya está seleccionado, previamente yo lo había seleccionado, pero a ustedes les va a aparecer así vacío. Entonces seleccionamos las toneladas al año, de ahí vamos a sacar lo que nos pide nuestro ejercicio y nos vamos a ir a estadísticas. Aquí en estadística, como lo vimos en medidas de tendencia central, aquí esto te marca algunos por default. Entonces nosotros nos pide que quiere el rango, ya está, a ustedes les puede aparecer, no les puede aparecer o les puede aparecer. A mí no me aparecía, pero yo la tenía previamente seleccionado. Entonces tenemos la media, la desviación estándar, que es lo que nos pide nuestro ejercicio, tener el rango, la varianza y la desviación estándar. Nosotros previamente seleccionado eso, le damos OK
Y en esta parte de aquí, en gráficas, estos datos no vienen seleccionados, pero ustedes aquí los pueden seleccionar para que nos dé un histograma con todos los datos que nosotros querramos. Entonces, lo pueden seleccionar, seleccionamos otra vez, ok, y nos da nuestras nuestras gráficas, pero nosotros nos vamos a enfocar acá en los datos. Luego un poquito más grande, donde, como dijimos anteriormente, n nuestro número de datos, que son 125, la mediana, la media y la mediana, nuestros rangos intercuartiles, nuestro rango que dijimos que era el valor mínimo más el máximo, esto dividido entre 2 nos da 6.9307. En esta parte de aquí podemos ver nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar nos quiere decir qué tan alejados están los datos de la media. ¿Cómo podemos sacar la varianza? La varianza se puede sacar de esta desviación estándar al cuadrado, que en esta parte nos viene aquí. La desviación estándar al cuadrado nos da nuestra varianza, que es de 1.7206. Entonces aquí podemos ver cómo nos da. ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Podemos ir a lo que es gráficas, estadística básica, que nos dé unas toneladas, así como las seleccionadas toneladas. El nivel de confianza lo dejamos así, y aquí lo podemos ver un poquito más detallado que en estas partecitas de aquí. Que en esta parte de aquí sí nos viene la media, la desviación de nuestro número de datos nada más, pero nosotros podemos irnos en esta parte de aquí, y aquí nos viene un poquito más más detallado, donde se nos vienen aquí nuestra media, nuestra mediana. Aquí tenemos nuestra desviación estándar al cuadrado, nos da 1.72, que es la varianza. Nuestro número de datos 125. Nuestro rango, como dijimos cuando se hace esta gráfica de un resumen de nuestros datos en gráfica, no viene el rango. Entonces, pues nosotros podemos hacer que el mínimo, que es 5.9613, más el máximo, que son 12.8920, nos da un rango, que nuestro rango nos dice que son 6.93. Creo que aquí algo no cuadra muy bien, lo vamos a investigar, pero así es como nos dice nuestra definición. Aquí tenemos nuestros intervalos de confianza de la media, mediana y la desviación estándar. ¿Qué nos quiere decir nuestro intervalo de confianza? A como vi, dice que se toma un número de datos, y en base a ese número de datos, en el 95% de esos, la desviación estándar está entre esos límites, que son en esta parte de aquí. Así es en cuestión de este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nos pide que se presente el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos de la USC, National Center for Education Statistics. Obtener el rango y la desviación estándar. Nosotros ya tenemos, ya tengo los datos capturados en Minita. Todos los ejercicios que se hagan a continuación son en Minita. Nosotros ya tenemos, no es. Entonces nosotros ya tenemos aquí los datos de tiempo en años. Tenemos nuestros números de estudiantes, que son 30, y cuántos años se tomaron cada uno de esos estudiantes. Tenemos que sacar el rango, la desviación y la varianza. Lo vamos a hacer de la misma manera. Lo vamos a estadística básica,
estadística descriptiva. Y ahora no son toneladas al año, ahora son tiempo en años. En estadísticas, aquí ya viene lo que nosotros ya lo habíamos preseleccionado anteriormente. Entonces no le movemos nada. Gráficas tampoco le movemos nada. Y seleccionamos. Nosotros aquí podemos ver diferentes gráficas. La gráfica de barras, nuestro histograma, frecuencias, nuestra gráfica de cajas, gráfica de puntos. Entonces nosotros vamos a en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Tenemos nuestro número de datos, nuestra desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo, que es 1.05. La varianza, que es esto al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado, tenemos nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo. Entonces, ok. Entonces, la media y el máximo. Aquí tengo, bueno, tenemos el rango, la media, que es lo que nos pide la media, la desviación estándar y la varianza, que es lo único en estos datos. En esta parte de aquí no lo tenemos como tal. Podemos ver el comportamiento de los tiempos en años, pero como tal no tenemos los datos. En este histograma lo tenemos, pero solamente tenemos la pura desviación estándar. Pero a nosotros nos falta lo que es la varianza. La varianza, aquí tenemos la desviación estándar, aquí tenemos el rango. Entonces, nos vamos a estadística básica, un resumen gráfico, seleccionamos toneladas al año. Nuestro nivel de confianza dijimos que es 95. Seleccionamos y aquí podemos ver un poquito más detallado nuestros intervalos de confianza, que dijimos que se tomó un número de muestras en el 95% y que la desviación estándar está entre esos dos límites. De aquí sí nos aparece la desviación y nos aparece la varianza, pero no tenemos el rango, por eso se nos viene en esta parte aquí como que viene dividido. Podemos verlo en un lado, podemos verlo en estadística descriptiva, lo podemos ver, pero en lo que es una gráfica no. En esta parte de aquí, pero ya dijimos que era el mínimo más el máximo dividido entre 2, por lo menos en esta medidas de variación. Ya pasamos lo que es el tema de medidas de tendencia central, medidas de variación. Nosotros ahora nos vamos a lo que son las gráficas de cajas. Nosotros aquí ya tenemos nuestros datos previamente capturados, pero ¿qué es una gráfica de caja? Bueno, tenemos diferentes definiciones. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consciente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el cuartil. En el primer cuartil, Q1. La mediana, que es Q2, pero se conoce normalmente como la mediana, y el tercer cuartil, Q3. ¿Qué nos quiere decir el Q1? El Q1 se separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más preciso, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1, y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales que Q1. Q2, el segundo cuartil, igual a la mediana, se separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil dice que se separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Dice, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3, y menos el 25% de los valores son mayores o iguales que Q3. Tenemos una puntuación, una definición de puntuación Z o valor estandarizado, que es el número de desviación estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media.
Tenemos los percentiles, son medidas de ubicación, las cuales dividen un conjunto de datos de 100 grupos, aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2, 5 y 3, en los cuales ya mencionamos sus definiciones, y estos dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Entonces, para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana o segundo cuartil y el tercer cuartil, que es el valor máximo. Entonces, ya sabiendo esto, de medidas de posición relativa y gráfica de caja, tenemos dos ejercicios. Una de ellos son ejemplos, comparaciones entre el peso de la coca regular y el peso de la Pepsi regular en libras, donde dice que utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice la gráfica de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Entonces nosotros ya tenemos estos archivos Minitab abiertos, donde posiblemente haremos nuestra gráfica de cajas, comparando los pesos de nuestros dos sodas, nuestros dos refrescos, que es la Coca regular y la Pepsi regular. Estos datos dados en libras, que son 36 números de datos. ¿Cómo haremos una gráfica de caja aquí en Militar? Nosotros nos vamos a gráfica y en la parte de abajo viene box plot o gráfica de caja. Nosotros damos doble clic, nos damos un clic nada más y nos aparece esa ventanita donde tenemos simples y tenemos en grupos. Nosotros, como tenemos dos variables, que vamos a comparar lo que son dos datos, dos conjuntos de datos, nosotros nos vamos a ir a múltiples y vamos a escoger esta parte que dice simple. Damos doble clic, yo ya lo tenía seleccionado y nosotros, a ustedes les va a aparecer que seleccionemos las gráficas variables. Seleccionamos los dos, que es la coca regular, doble clic, y el peso de la Pepsi regular. Después de eso nos vamos aquí a ver qué es lo que nos dicen nuestras escalas. Nosotros aquí no le vamos a mover nada. En label aquí le puedes poner, se le puede poner lo que es un título. Vamos a poner comparación de datos de pesos de coca regular y Pepsi regular. Nosotros así lo dejamos, damos OK. En data view nosotros no vamos a mover nada en esta parte de aquí. Creo que es lo que nos pide nuestra, solamente vamos a utilizar para comparar los conjuntos de datos. Nosotros tenemos esto previamente calculado, seleccionado, pero creo que no venía lo que es el rango de la caja y el rango intercuartil. Nosotros se iba a seleccionar, yo no lo tenía seleccionado, lo pueden seleccionar así en nuestra ventanita. Damos OK. En múltiple gráfica nosotros no seleccionamos nada. En más opciones aquí revisamos, nosotros no vamos a seleccionar nada más que lo que es el dato anterior, y nos da nuestra gráfica de cajas. Pero en esta parte de aquí es una más detallada, entonces dejen ver por lo que le moví, porque uy. Entonces retomamos el video porque me había equivocado en esta parte de aquí. Entonces nosotros íbamos a hacer gráficas de cajas de la Coca-Cola, de los pesos de la Coca-Cola, donde tenemos dos opciones de ver. La otra que vieron era la segunda opción, pero la primera es
es exactamente lo mismo, solamente que no se seleccionaban lo que son los datos. Que nosotros nos vamos a ir a gráfica de cajas, igual múltiples Y, simple, seleccionamos y en esta parte de aquí, gráfica otra vez, gráfica de cajas, múltiples y en esta parte de aquí seleccionamos nuestros dos datos. Los otros datos que aparecen ahí son del otro ejercicio. Entonces nosotros seleccionamos esta parte de aquí y en Data View nos viene en esta parte de aquí donde donde nos aparece nuestra gráfica de cajas sin el otro sin otros tantos cuadritos, que esa es la segunda opción. Nosotros les damos OK y le damos OK. Entonces aquí podemos ver nuestra gráfica de cajas. Podemos ver cómo uno está un poquito más grande pero más hacia abajo y el otro está un poquito más comprimido, está hacia arriba. Nosotros tenemos estos como asteriscos, que estos nos quieren decir que están fuera de nuestra distribución normal de este conjunto de datos. Aquí podemos ver lo que son nuestros rangos intercuartiles. Y el rango intercuartil es el tamaño de separación de cada cuartil. Entonces, esa es una definición de nuestro rango intercuartil. Eso quiere decir que está en 0.006 y en el peso de la PETSI es un 0.049. Tenemos nuestra media, nuestro cuartil 2, que es 0.82. Nuestro número de datos son 36 y en el caso de la coca igual nuestro número de datos son 36, pero la mediana es 0.8171. Así nosotros tenemos en esta forma. En el otro ejercicio hacemos exactamente lo mismo y nos vamos a gráficas, gráfica de cajas y nosotros vamos a comparar, nos dice nuestro segundo ejercicio, que se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación, donde nosotros vamos a construir una gráfica de caja que incluye los valores de los resumen de los 5 números. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos nuestras variables, múltiples Y, tenemos el número de crédito y la calificación de FICO. Seleccionamos nuestras variables, nos vamos aquí a data y nos damos cuenta que aquí no le vamos a mover nada. Entonces, damos OK, seleccionamos y nuestra gráfica de esta es nuestra gráfica de Coca-Cola, de los pesos de Coca y Pepsi y nuestros números de crédito con la calificación. Aquí podemos ver que no tenemos ningún dato fuera de la distribución normal, pero podemos ver que nuestra calificación es un poquito más alta que nuestro número de crédito. Nuestro rango intercuartil aquí, que dijimos que es el tamaño de la separación de cada cuartil. Entonces aquí es de 15.5 y aquí es de 162.180. Entonces esto es un poquito más grande, esto es un poquito más pequeñita, como un rectángulo bien chiquitito y este se quiere parecer a un cuadrado. Entonces tenemos nuestra mediana que aquí es de 751 en nuestro número de datos y aquí nuestro número de datos que es 30 es de 15.5 en esta parte de aquí. La segunda parte, que es en esta parte de aquí, que es nosotros nos vamos a gráfica, ¿ves? Pero esta es el de la Coca-Cola regular, pero para decirles cómo se hace, nos vamos a gráfica de caja, dos variables, data view y aquí se me olvidó seleccionar los datos de nuestros créditos. Y aquí tenemos más más datos del intervalo de confianza de la media de la caja, el rango intercuartil, el rango de la caja, entonces la media y la mediana. Seleccionamos
y nos da nuestros, este es un poquito donde en esta de la Coca-Cola y la Pepsi podemos darnos cuenta que la caja abarcan los que son estos datos que están fuera de nuestra distribución normal y las cajitas que se encuentran dentro de este puntito nos quiere decir la caja interna es donde se centran todos los datos tanto aquí en el peso de la Coca con el peso de la Pepsi y tanto acá como los números de créditos que en esta parte de aquí podemos verlo un poquito más acá se aprecia un poco chiquito, pero así es como se nos representa nuestra gráfica en caja. Aquí un poquito más detallado donde se incluyen todos los datos fuera de esta gráfica a comparación de la otra que solamente están fuera y solamente se centra en los que están centrados. Entonces esta es nuestra gráfica de datos, nuestra gráfica de cajas. Este primer subtema de este capítulo 3 que son estadísticos para describir, explorar y comparar datos.